Informe especial. Les damos una cordial bienvenida a la segunda temporada de The Tres Amigos Café, el podcast informativo con todos los temas que te interesan. Un ciclo de debates, opinión y análisis de la mano de los licenciados Diego Ledo, especialista en procesos históricos y geopolíticos, Guillermo Durán, especialista en mercados de capitales, y Walter Sanz, especialista en historia económica y política. Bienvenidos a una nueva entrega de Tres Amigos Café. Hoy tenemos un tema muy candente. Medio Oriente es un polvorín. ¿Se podrá administrar el caos? Vamos a presentar al historiador Walter Sanz. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Con fresquito hoy por acá en Buenos Aires, ¿eh? Muy bien, por acá, sí, es verdad, fresco. Contanos, Walter, el arte de tapa de esta entrega. Bueno, primero, ¿cómo estás, Dieguito? ¿Vos también? ¿Qué tal? Hola, hola chicos, Buenas. ¿cómo andan? Bien. Y hoy el arte de tapa está basado en una caricatura de la época en que cayó el imperio de Napoleón III, 1871, y se formó la Comuna de París. En la caricatura original estaba un soldado prusiano a nuestra izquierda y a la derecha el presidente de la nueva República Francesa, Thiers, mirando cómo en una olla enorme, en un caldero, se está cocinando la revolución. París se había separado del resto de Francia, era todo un caos. Y bueno, ellos están mirando, ¿no?, cómo se cocina a fuego lento esta revolución y los soldados prusianos están listos para entrar en París. Así que bueno, reemplazamos acá y tenemos en este caso a Donald Trump, que está mirando el polvorín de Medio Oriente. Tenemos a Benjamin Netanyahu también, que está haciendo lo propio, y al Ayatollah Khamenei, pensativo, mirando seguramente en su mente, pensando cuál va a ser el resultado de toda esta crisis. Así que bueno, este es el arte del día de hoy. Bueno, muy interesante, ¿eh? Y ante este tímido alto el fuego entre Irán e Israel, vamos a ver qué nos dice el historiador Diego Ledo con su reflexión. ¿Qué tal, Guille? Gracias. ¿Qué tal? Escuchaba cuando Walter nos contaba el arte de tapa que nuestra productora y diseñadora artística llevó adelante y mencionaba la revolución y nos lleva a la revolución iraní de 1979. Yo pensaba cuántas cosas cambiaron para Irán a partir de 1979, porque da un giro tan brusco en los acontecimientos políticos que modificó todo el mapa de Medio Oriente. Pensemos brevemente cómo era el Irán anterior a 1979. Primero que para Occidente era Persia, era el nombre que los occidentales desde años antiquísimos conoce a la zona de Irán. Y el Shah de Persia, Reza Pahlavi, era un aliado muy, pero muy cercano, no solo a Israel, sino a Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una posición política del gobierno iraní, persa, en las antípodas del actual gobierno. Eh, Casi que las generaciones más nuevas no lo podrían ni creer si uno les menciona que había inversiones extranjeras, los persas compraban armamento norteamericano, eh, reconoció al Estado de Israel prácticamente desde sus orígenes. Y Walter me hace seña, no sé, Walter, si querés agregar algo. Sí, te iba a decir eso, lo dijiste vos, Diego, que fue uno de los primeros en reconocer el Estado de Israel. Bueno, la Anglo-Persian Oil, antecesora de la que hoy es la British Petroleum, tenía eh, intereses creados enormes, ¿no? Todos dicen, Reza Pahlavi, ya era un régimen corrupto, gente con piletas de natación, ostentación y miseria por todos lados, ¿no? Bueno, pero, eso es Sí, otra sí, cosa, ¿no? sí. Pero con Reza Pahlavi, a mí siempre yo coincido con vos, ¿eh? Era un líder autocrático y que derrochaba el dinero público de los iraníes en gastos absolutamente casi temerarios de un palacio con tronos de oro y coronas de joyas, bueno, una cosa ofensiva. Pero
yo voy a tratar de rescatar algo de Reza Pahlavi, porque el tipo tenía un orgullo, vamos a decir, los iraníes, aclaremos, hagamos un poquito de etnografía, ¿no? Los iraníes no son árabes, no son semitas, son indoeuropeos, son arios, podríamos decir. Y Reza Pahlavi, tratando de rescatar esa concepción étnica diferente al resto del mundo islámico, de la gran mayoría del mundo islámico, que son árabes, Pahlavi siempre decía que todas las religiones estaban habilitadas en Persia. De hecho, había islam, había judíos, había cristianos, y sobre todo, Reza Pahlavi trataba siempre de rescatar el zoroastrismo, digamos, la religión primigenia de los persas. Todos la conocerán por el famoso libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra. El maniqueísmo persa, una de las religiones más antiguas de Medio Oriente, eh, ¿cómo lo resaltaba Pahlavi? La figura de Ciro el Grande, ¿no? El fundador del imperio persa, el imperio aqueménida. Entonces, de alguna manera, había libertades en ese gobierno corrupto de Reza Pahlavi, libertades que se perdieron absolutamente a partir de 1979 con la Revolución Islámica, donde pasó a ser partido único, religión única y una dictadura casi tan detestable como la de Reza Pahlavi. Pero Irán sigue siendo importante desde el punto de vista económico. Yo estoy seguro que Guille debe tener varias perlitas para contarnos sobre Irán y este conflicto que está teniendo con Israel. Sí, escuchando recién tu reflexión, me preguntaba un poquito, digo, qué desastre que hacen las dictaduras, ¿no? De cómo pasaron de una economía abierta, un país tolerante, a un país que quiere destruir a otro y que de alguna manera se ganó un gran castigo. Y me llamó la atención en estos días el poco apoyo que tuvo Irán, algunas declaraciones menores, China y Rusia mirando para otro lado casi, con un silencio cómplice. ¿Les parece que es así esto, que Irán quedó solo en el panorama, en el tablero de Medio Oriente? No sé si querías acotar algo vos, Dieguito, o Dale, dale vos, Kaiser, dale que yo venía a bueno, hablar. bueno, yo considero que está muy debilitado, muy debilitado. El que más tuvo alguna intención de salir, aunque sea con la retórica en apoyo más franco de Irán, fue Pakistán, un poco. Pero bueno, tiene 160 armas nucleares contra las 90 que tiene Israel. Pero después fue toda una cuestión. El tema es que los iraníes ahora, como decía Diego, de haber apoyado y haber reconocido a Israel, en un tiempo se establecieron como los paladines de la defensa del pueblo palestino. Eh, y desde que ocurrió el desastre en Palestina, cuando Hamas atacó sin previo aviso de forma brutal a Israel, eh, nadie esperaba la reacción de Benjamín Netanyahu. El tema es que Netanyahu aprovechó la oportunidad porque estaba prácticamente en jaque político. Todos los días tenía miles de personas en la calle protestando en contra de él. Y la destrucción que provocó no solo de Palestina y de los gazatíes, sino la destrucción de los altos mandos de Hamas, y luego sus incursiones en Líbano y la destrucción de los líderes de Hezbollah, hace que Irán pierda poder, músculo político en la región. Tengamos en cuenta que que hace muy poco en Siria, Al-Assad fue derrocado y Siria estaba gobernada por Al-Assad por un régimen alawita, que es una rama del chiismo. Los iraníes son chiitas, Hezbollah es chiita, aunque jamás no, es sunita. Y hoy Siria está gobernada por extractos de lo que había sido Al-Qaeda, que son suníes, que no tienen nada que ver con los chiíes de Irán. Entonces, está perdiendo musculatura política en la región y ni hablar ahora después de los bombardeos. Bueno, Susi Galbard
la persona encargada de coordinar inteligencia en Estados Unidos en el Pentágono, dice que no estaban cerca de fabricar la bomba atómica, y los iraníes en estos días dijeron que ellos sacaron todas las centrifugadoras y los 400 kilos de uranio se los llevaron, no estaban, ¿sí?, en las tres centrales que fueron bombardeadas por los B-2. Al margen de eso, creo que está muy dañada la musculatura política de Irán en la región. Sí, Sí, es cierto, Walter se vio a un Irán muy debilitado, forzado a negociar. Diego comentaba de la economía de Irán y sí, claramente depende del petróleo. Por eso esa amenaza de que se iba a cortar el transporte marítimo frente a sus costas no fue creíble. De hecho, el petróleo que había subido en el inicio del ataque de Israel, un 20%, ya perdió todo ese impulso 60 y y pico, ¿no? volvió, sí, volvió a $65 la variante WTI o 68 el Brent, que es prácticamente el mismo valor antes del ataque. Y Guille, yo creo que sí, una acotación, es que el mundo cambió. Me acuerdo de la crisis del petróleo en el 73, ¿sí? Con la guerra contra Egipto de Israel, por los problemas del canal de Suez. Eh, Oye, MCCI, creo que es de Morgan Stanley, hace era de Morgan Stanley, pero después se independizó se esa empresa. independizó, bueno, Sí, hace sí. un estudio produce un índice en el cual analiza el peso específico que tienen las empresas energéticas y específicamente petroleras en el mercado mundial. Y los otros días dijeron que el peso es de un 4%, lo cual también nos viene a mostrar un poco lo que decís vos, que el tema del petróleo, más allá de las cuestiones estratégicas, ¿no?, de Hormuz y todo eso, no mueven tanto el amperímetro como antaño. Máxime que Trump depende del petróleo para bajar la inflación y no lo va a permitir bajo ningún punto de vista, ¿no? Perdón, Sí, pero pero quería acotarte esto. sí, perfecto. Bueno, y también pensemos a quién hubiera perjudicado si cortaban el transporte marítimo, primero a sí mismos, porque todo el petróleo de Irán sale por sus costas, ¿no? Después también a China, que es uno de el mayor comprador del petróleo iraní y es uno de los pocos aliados que tiene hoy en día la República de Irán. Y también a los reinos del Golfo que sacan su petróleo por el estrecho y que de alguna manera Irán se fue amigando en estos años, al menos fue recomponiendo relaciones, con lo cual le hubiera jugado muy en contra tomar una medida desesperada de ese estilo. Sí, yo me pregunto, eh, ¿para qué esa retórica tan belicista de los líderes de la República Islámica? Porque venían reconstruyendo, como vos bien dijiste, Guille, relaciones con Arabia Saudita, que parecía casi increíble, pero nunca bajaron esa retórica de amenaza hacia la desaparición del Estado de Israel, lo cual los pone en un lugar donde es muy complicado tomarlos en serio, porque si Israel diría lo mismo de Irán, aunque a veces con Cisjordania y con Gaza parece que Israel apunta a lo mismo, a hacerlos desaparecer, pero si Israel diría lo mismo de Irán, es poco serio por el lado israelí. Cuando los líderes iraníes hablan y amenazan, uno se pregunta, bueno, estos tipos deben tener con qué responder. Y claro que es una potencia militar y regional Irán, pero al músculo político que Walter mencionaba muy bien, que fueron perdiendo en la medida en que fueron perdiendo los principales cabecillas militares, algunos muertos en Irak, otros muertos en el propio Irán, y después todas las milicias libanesas de Hezbollah, cuando mataron a Nasrallah, por ejemplo. Nasrallah, creo que se pronuncia. Eh, Uno se dice, bueno, pero evidentemente deben tener un arsenal poderosísimo. Yo el otro día comentaba por privado, no sé si con Walter, que a Sí, mí me sorprendió muchísimo la falta de armamento para cuidar el espacio aéreo iraní. Porque los israelíes entraron, primero bombardearon los misiles de corto y mediano alcance
que podían defender el espacio aéreo israelí ante la entrada de cualquier avión enemigo. Pero una vez destruido eso, los aviones israelíes hicieron lo que quisieron. Le ganaron el espacio aéreo de una manera casi como quitarle un dulce a un bebé. Y yo cuando me ponía a investigar la Fuerza Aérea iraní, no podía entender cómo la revolución, desde 1979 hasta acá, se quedó con los mismos aviones que el Shah de Persia le había comprado a Estados Unidos en 1970 y 1960. Los aviones, la Fuerza Aérea iraní, que pretendía hacerle frente a los F-35 israelíes o a los F-16, pretendía enfrentarlos con aviones F-14 de 1970 y con aviones F-5 actualizados de 1960, todos aviones norteamericanos de la década del 60 y del 70. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hicieron los líderes iraníes del 79 hasta acá con su fuerza aérea? ¿Cómo van a perder el control de la fuerza aérea? Yo entiendo, apostaron todos los misiles, avanzaron muchísimo, pero vos tenés que seguir teniendo el control del espacio aéreo, no solo con drones, kamikazes, que ahí avanzaron también mucho, sino con una fuerza aérea potente. Ese fue, me parece, el punto más flaco y el que a mí me ha sorprendido por parte de las fuerzas militares iraníes con respecto al avance y a la ofensiva israelí. No sé, Walter, si vos opinás lo mismo o tenés otra idea. Sí, 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 no, 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 estoy de acuerdo con vos y esto me lleva a plantearme la siguiente inquietud. Irán, ¿fue activo realmente o fue simplemente una hoja en el viento con intereses? Y digo esto porque María Sanguinetti escribió un libro sobre Israel y plantea que Israel es el representante de Occidente en Medio Oriente, es la avanzada, ¿no? La marca sería en el Medio Oriente. Y como representante de Occidente, eh, jugó sus cartas muy bien. Hablé antes de que Netanyahu estaba en jaque políticamente desde el punto de vista interno. El Shin Ben, que es el servicio de contrainteligencia israelí, y el Mossad son de los mejores del mundo. Yo no sé si Israel realmente fue sorprendida por los ataques de Hamas, ¿sí? Que iniciaron todo este conflicto y la invasión y la ocupación israelí de Palestina. A mí me quedan dudas. Planteémonos que jefes de la Guardia iraní han sido asesinados en la vía pública, en sus casas durmiendo, porque están todos infiltrados por el espionaje israelí. Los Viper Walter, explotando. perdóname que te interrumpa. Sí, sí, A ver Diego. si entiendo lo que decís. ¿Estás sospechando una estrategia tipo Pearl Harbor o Lusitania? Me leíste la mente. No, no, no es que quiero, no, no es que tenga un espíritu conspirativo, pero sí los servicios de inteligencia y contrainteligencia israelíes, como los que nombré recién, son capaces de hacer esto con los Vipers. Son capaces de detectar dónde está durmiendo tal general, tal representante. Y jamás reemplazaba a un jefe de cúpula por el otro y lo mataban a las 2 horas porque sabían dónde estaba. ¿Puede Israel no saber que se estaba montando un operativo como el que se montó? Yo lo dudo No, no se lo muchísimo. cree nadie eso. Yo creo que es funcional para Netanyahu y Netanyahu es un tipo que necesita fugar hacia adelante. La revolución, por la revolución en sí misma, necesita generar conflicto para seguir en el poder, porque tiene un montón de causas abiertas y va a tener serios problemas en el propio Israel. Y Estados Unidos necesitaba una algo de qué agarrarse, eh, porque Estados Unidos tiene atragantado al régimen islamista de Irán desde la revolución del Ayatollah Khomeini en 1979. En 1980, los Estados Unidos, desde Hormuz, cerca de Hormuz, desde el portaaviones Nimitz, iniciaron una operación de rescate para rehenes que habían sido agarrados por estudiantes radicales en Teherán, con 8 helicópteros. Creo que la operación se llamó me va a salir muy mal en inglés, Eagle Claw, que es garra de águila. Fue un desastre, los helicópteros se cayeron, chocaron contra aviones cisternas C-130 en el medio del desierto, fue un bochorno. Jimmy Carter tuvo que, a pesar de que la quiso mantener hasta el último momento, tuvo que dar marcha atrás.
para las Fuerzas Armadas norteamericanas fue un bochorno. El ataque a las tres bases con estas famosas bombas rompebúnker de los B-2 del otro día, creo que fue una revancha de lo que había sido ese desastre de rescate de rehenes, porque lo mostraron como que fue una obra de la máxima expresión del militarismo estadounidense. Pero bueno, no Sí, sé, tal cual, Walter. Ahí Estados Unidos hizo gala de lo mejor de su industria aeroespacial y de defensa. Y de hecho, repasemos un poquito, todos desarrollos privados, ¿no? Los bombarderos B-2 de la empresa Northrop Grumman, las bombas antibúnker, esas que perforaron las instalaciones nucleares, y los F-18 encargados a Boeing, los F-35 a Lockheed Martin, los misiles de crucero Tomahawk a la empresa RTX, todo desarrollo privado, ¿no? Encargado por el gobierno de Estados Unidos, y China que mira atentamente, porque la otra vez nombrábamos que China cumplió gran parte de sus objetivos que se había planteado en el Hecho en China 2025. Y ahora, para el próximo plan quinquenal 2026-2030, lo que quiere hacer es copiar esta estrategia de Estados Unidos, dando un mayor énfasis en el desarrollo privado en las áreas donde todavía no lograron esos objetivos de independencia, como ser semiconductores, la aviación comercial. Todo solo, tiene que ver con todo. China está solo, mirando muy atentamente lo que está pasando. solo dos cositas agrego y ya le paso a Diego. Hablaste de China, hablabas vos también de Estados Unidos, de cómo la industria de armamentos produjo para hacer este ataque. 12.000 millones de dólares gastaron los israelíes en su famosa cúpula de hierro para defenderse de los ataques iraníes. ¿Quién provee el armamento para la cúpula de hierro? Estados Unidos. Otra beneficiaria, China. China se benefició porque Trump el otro día dijo, a partir de ahora no vamos a sancionar. Como somos amigos de los iraníes, porque aceptaron la tregua, le permitimos a China que compre petróleo y no la vamos a sancionar. hay, hay claros ganadores. Sí, Sí, quizás fue sí. una forma de recompensar ese silencio cómplice, ¿no? Que tuvieron China y Rusia. Hay que ver qué le prometieron a Rusia ahora. Muy bueno. No sé, Walter, vos nos dirás cuánto tiempo nos queda, me parece que no mucho, pero como decíamos la vez pasada, eh, la guerra es Y un hay tiempo. negocio, la guerra es un gran negocio, muchachos, por todo lo que implica, no solo por el armamento que se fabrica y se comercializa, sino también por la reconstrucción de las ciudades que se destruyen, por la energía que se gasta. No es casual que hoy la OTAN se reunió en Europa, en La Haya, si no me equivoco, para aumentar el presupuesto militar al 5% del PBI de todos los países de la Unión Europea. Bueno, ahí España medio que pataleó, pero me parece que va a terminar alineándose. Digo, todo el mundo de golpe en los últimos 2, 3 años empieza a hablar de guerra casi al unísono, como si fuera un coro, ¿no? Donde la guerra pasa a ser el armamento, la guerra, la inversión militar pasa a ser el discurso dominante. Y uno se pregunta, no sé si es porque estamos tan aislados acá en el sur del continente y vemos la guerra como algo muy lejano, tal vez viviendo en Europa, viviendo en cercano Medio Oriente o propio en la zona de China, de Rusia, la guerra se ve como algo más presente. Nosotros lo vemos tan lejano y casi que yo soy bastante incrédulo cuando me quieren hacer creer de que Rusia va a invadir toda Europa y la va a destruir, entonces hay que invertir y comprar más armamento. Me parece que hay formadores de opinión pagados por determinados intereses corporativos. Esto lo habíamos mencionado creo que en el podcast pasado, así que no voy a profundizar, pero es llamativo que de golpe la narrativa dominante sea la de la guerra. Sí, totalmente, totalmente. Em, Yo, eh, para cerrar con algo de mi parte, quería aportar el hecho de que uno de los perjudicados sin quererlo de todo esto y sobre todo por lo que ha sucedido en Palestina es Israel. Y lo vemos en todo el mundo con actos de repudio
a la matanza de gazatíes, ¿sí? Según cálculos que van entre los 60, 70.000 hasta los 100.000, ¿sí? Según las autoridades de Hamás, gazatíes muertos. Actualmente los israelíes llaman zonas estériles a estos 3 campamentos donde convoca esta muy oscura agrupación de ayuda humanitaria para Palestina, gerenciada por ex militares retirados que sirvieron en Afganistán e Irak y Sí, que cada fusilan, vez que van a buscar y alimentos ahí terminan fusilan gente asesinados cada unas vez 20 o que... 30 personas. Yo creo que esto le ha hecho más daño a Israel y a la comunidad judía en el mundo que cualquier otra cosa. Eh, Porque si uno tenía que tener reconocimiento del sufrimiento del pueblo israelí con justificación por los actos cometidos en la Segunda Guerra Mundial, hay mucha gente que eso lo ve lejano y esto realmente eh, quiebra cualquier cuestión de derecho, matar a la gente de hambre. Es decir, es como un gueto de Varsovia, muchas veces uno Claro. lo puede asimilar, ¿no? Y esto ha perjudicado muchísimo la parte moral y ética desde la cual el Estado de Israel podía hablar y dirigirse al mundo. Creo que es lo peor que el costo más grande que va a pagar de acá al futuro el pueblo de Israel. No sé, Si Guille, no, vos. no sé, Guille, Sí, sí. Bueno, por mi parte también, como para ir cerrando, primero solidarizarme con los pueblos de estos países, ¿no? Que son los que realmente sufren las consecuencias de estas guerras. Y quisiera traer también otro actor importante que colaboró, bueno, colaboró, léase, que tiene contratos jugosos, ¿no? Con el ejército israelí, que es la empresa Palantir, norteamericana, que lo que ofrece es un software muy avanzado para toma de decisiones basado en inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Con modelos predictivos con Big Data, es decir, que analiza una enorme cantidad de datos como para lograr resultados predictivos y ayudar en la toma de decisiones. Y se ha comprobado, por ejemplo, que pequeñas variaciones en saldos, datos comerciales, por ejemplo, pueden predecir movimientos militares. Y eso, la inteligencia artificial busca patrones que ayuda a la toma de decisiones, sin ni hablar cuando estalla el conflicto, ¿no? Que toma todos los elementos en un gran tablero como para la toma de decisiones. Muy buen dato. sí, sí. Creo que puede tener relación yendo a un tema tal vez tangencial, lo que sucedió en Ucrania, ¿no? Con el ataque que Zelensky organizó en retaguardia rusa con estos drones que se manejaron en forma autónoma con inteligencia artificial, se dice. Sí, exacto. Palantir también participa en Ucrania. Increíble. Bueno, no Sí, sé, las guerras Guidito. del futuro van a ser guerras tecnológicas. Vos mencionabas alguna vez, Walter, que siempre para cerrar el dominio total necesitas de la infantería, pero me parece que cada vez va a ser infanterías menos numerosas. Los ejércitos van a estar, las Fuerzas Armadas me parece que en el futuro van a estar más conformadas por ingenieros en software y en informática que por Sí. infantes de marina. Pero No, bueno, sí, sí, vamos a ver. totalmente de acuerdo con vos. El tema es que después necesitas el control físico del espacio después de destruir un ejército, porque sabemos de la historia que se te arman movimientos de guerrilla, de insurgencia, Claro, y necesitas, como dice Putin, donde pisa un soldado ruso el territorio es nuestro, es decir, necesitas un soldado que pise eso, ¿no? Los ingleses dicen, el 99% de la propiedad es la tenencia del lugar. Así que, bueno, tal muchachos, cual, no sé, tal Guille, si cual. tenías algo más. Bueno, no, yo creo que estamos ya como para cerrar este capítulo. Ha sido muy amplio el recorrido que hicimos desde la parte militar, económica, geopolítica, estratégica. Así que por mi parte me despido y los saludo hasta la próxima entrega. Bueno, bueno, Guille, un abrazo muy grande. Para vos también, Diguito. Un saludo, Guille, Walter. Será hasta el próximo podcast. Gracias por escucharnos. Hasta luego, Abrazo. hasta luego. Chau, chau. Edición y producción artística,
MSRS Uncanny. En YouTube, @Uncanny333. Gracias por vernos.